Episodio 1. El pueblo donde Dios no entraba. Nunca debimos cruzar el puente. Eso fue lo primero que dijo el anciano del hostal, con la voz quebrada y los ojos hundidos. Después del río. Dios no escucha. Pensamos que era una advertencia poética, o la típica superstición de pueblo. Pero cuando llegamos a San Lázaro del Olvido, entendimos que hablaba en serio. La carretera se cortó en seco. No había señal. Las casas estaban cerradas con clavos oxidados y las ventanas cubiertas con sábanas negras. Y en el centro del pueblo, elevándose como un cadáver empotrado en piedra, la iglesia. Antigua, gigante, muerta. A pesar de su abandono, la puerta estaba entreabierta, como si alguien o algo la hubiera dejado así, a propósito. Entramos. El olor fue lo primero, incienso rancio, moho y algo más. Sangre seca. Las imágenes de santos estaban decapitadas. El altar principal tenía una cruz invertida tallada en piedra. Y detrás del púlpito, un mural oculto bajo una sábana cubierta de cera derretida. Cuando la descubrimos, el silencio se hizo pesado. No era una imagen de Cristo. Era una figura femenina, con túnica blanca, ojos negros y un bebé muerto en brazos. Y abajo, escrito en letras antiguas: yo parí al Redentor que fue rechazado. Esa noche dormimos en el único cuarto disponible del hostal. Las paredes eran finas. Se escuchaban susurros, risas de niños. Aunque no había niños en el pueblo. A las 3:07 de la madrugada, la campana de la iglesia sonó. Una sola vez. Salí a la ventana. Nadie en la calle. Pero todas las puertas estaban abiertas. Todas. Menos la de la iglesia, que ahora estaba cerrada. Y frente a ella, una mujer de espaldas. Cabello largo. Pies descalzos. Orando sin moverse. Y sobre su espalda, en carne viva, alguien había escrito con cuchillo: no me dejen sola con él. Desde esa noche, ya no soñamos. Solo despertamos con el mismo susurro en los oídos. ¿Quieres entrar o recordar? Episodio 2. La madre del altar. Al amanecer, la mujer ya no estaba. Ni en la calle, ni en los registros del hostal, ni en las memorias de los pocos habitantes que aún vivían en San Lázaro del Olvido. Pero su presencia seguía allí, en la iglesia, sobre el altar. Habían dejado una flor marchita y un cuaderno con tapas de cuero, amarrado con una cinta roja. La portada decía, en tinta casi borrada: Diario de Sor Clara, año 1891. Lo abrimos. Las primeras páginas eran oraciones, cánticos, rutinas monásticas. Pero conforme avanzábamos, la voz de la monja cambiaba. El niño llora todas las noches. No come, no duerme, y sus ojos no son de Dios. El Padre Salvador dice que fue un milagro. Pero las palomas caen muertas cuando él llora. Esta no es una iglesia. Es una cuna maldita. Pasamos las hojas con manos temblorosas. En una de ellas, pegada con cera, había una foto antigua, una monja sosteniendo un bebé envuelto en vendas oscuras. Ella sonreía. Él no tenía rostro. Esa noche, los susurros regresaron. Más fuertes. No venían de las paredes. Venían del techo. Como si alguien caminara de rodillas. Lentamente. Rezando al revés. A las 3:07. Volvió a sonar la campana. Pero esta vez, 3 veces. Cada tañido más grave. Más profundo. Como si no la hiciera sonar un hombre, sino una herida. Salimos. La iglesia estaba abierta. El altar cubierto con velas negras. Y en el centro, envuelto en la misma tela de la foto, el cuaderno, abierto en una página nueva. Una página que no habíamos escrito nosotros, pero que estaba escrita con nuestra letra. Ella aún lo alimenta. Con visitantes. Episodio 3. El niño que no bautizaron. Desde que encontramos el diario abierto en esa página, ninguno de nosotros pudo volver a dormir sin sentir que algo, alguien, nos observaba desde dentro. No desde la ventana. No desde la sombra. Desde el pecho. Como si su mirada hubiese entrado con el aire que respiramos dentro de esa iglesia. Intentamos irnos. Empacar. Desaparecer del pueblo. Pero la carretera había desaparecido. Donde antes había asfalto, solo quedaba un campo seco y agrietado. Y al fondo, envuelta en neblina espesa, la iglesia, siempre más cerca de lo que debería estar. Como si caminara con nosotros. Esa noche, regresamos al hostal. La dueña nos esperaba con los ojos vacíos, la boca apretada. Ya lo sienten, ¿verdad?, susurró. Como si temiera que las paredes la escucharan. El niño nunca fue bautizado. Nunca fue hijo de Dios. Nos contó la historia que nadie más quería repetir. En 1891, una joven novicia llamada Clara apareció embarazada.
Decía haber sido tocada por un ángel. Pero lo que nació no fue humano. No lloraba. No parpadeaba. No envejecía. Y cuando el cura intentó bautizarlo, el agua bendita hirvió. Lo encerraron bajo el altar, en una cámara secreta, sellada con cruces, rezos y silencio. Pero Clara nunca lo abandonó. Cada noche bajaba. Lo alimentaba con leche, y más tarde, con oraciones que no eran del Evangelio. Y después, con fieles. Cada 33 años alguien regresa. Como ustedes. Nos quedamos en silencio. Ella nos entregó una llave oxidada. Si van a entrar, que sea por voluntad. Porque si no lo hacen, Él los buscará. Esa noche, volvimos a la iglesia. Las velas negras nos guiaban como si supieran el camino. Detrás del altar, bajo una tabla suelta, encontramos la trampilla. Y bajamos. Piedra, frío, silencio absoluto. Hasta que lo vimos. Una cuna antigua, vacía, y en la pared, escrito con lo que parecía ser uñas: Mamá fue al cielo. Ahora tú rezas por mí. Episodio 4. El llanto detrás de los muros. Desde que bajamos a la cripta, algo dentro de nosotros cambió. No lo dijimos en voz alta, pero todos lo sabíamos. El aire se sentía más denso. Los relojes se detenían exactamente a las 3:07. Y en el silencio más profundo, comenzamos a escucharlo. Un llanto. Bajo. Constante. Como el de un recién nacido. Pero no venía de una habitación. Venía de las paredes. Pensamos que estábamos perdiendo la cordura. Hasta que una noche, al regresar al hostal, la dueña nos esperaba sentada en la oscuridad. Tenía los ojos vendados, las manos llenas de tierra, y murmuraba un rezo que ninguno de nosotros reconocía. No le respondan. Si llora, ignoren. Si llama por su madre, recuerden, ya no la tiene. Le preguntamos qué significaba. Ella se quitó la venda, y donde deberían haber estado sus ojos, solo había piel cicatrizada. Verlo es perderse. Esa noche, intentamos grabar el llanto. Pusimos una grabadora junto a la cama. Al amanecer, revisamos la cinta. Solo un sonido se repitió. Una y otra vez. Una voz infantil susurrando nuestros nombres. No había llanto. No había lamentos. Solo susurros. Cada vez más cerca del micrófono. Como si no soliera. Uno de nosotros, Tomás, no resistió. Salió corriendo de madrugada. Hacia la iglesia. La puerta estaba abierta. Las velas encendidas. Y el altar, cubierto de muñecos antiguos. Muñecos sin ojos. Todos con su nombre cosido en el pecho. Desde entonces, no lo hemos vuelto a ver. Pero cada noche, el llanto suena más fuerte. Y ahora, no solo lo escuchamos en las paredes, también en nuestros sueños. Episodio 5. El rito que aún no termina. Tomás no volvió. Pero su cama apareció tendida. Su mochila cerrada. Y encima de ella, un rosario oxidado con una nota escrita en su propia letra. Él ya me ve desde dentro. A partir de esa noche, el llanto cesó. Pero el silencio fue aún más insoportable. Era un silencio que parecía observar. Que respiraba. Al tercer día, decidimos regresar a la cripta. Ya no por respuestas, sino por miedo a lo que podría pasar si no lo hacíamos. La trampilla estaba abierta. Las velas, derretidas hasta la raíz. Y sobre la piedra donde antes estaba la cuna, ahora había un símbolo dibujado con ceniza. Un círculo con 3 figuras humanas. 2 de pie. Una arrodillada. Debajo, una inscripción en latín. Lo que fue engendrado en la fe vacía, necesita cuerpo para completarse. Uno de nosotros, Lucía, comenzó a temblar. Recordó algo que todos habíamos olvidado. El diario de Sor Clara mencionaba un rito interrumpido. El padre Salvador no se atrevió. Dijo que el niño no tenía alma. Pero sí hambre. Las escrituras no lo salvarán. Necesita carne, presencia, voluntad entregada. Y entonces lo comprendimos. Nosotros no éramos testigos. Éramos partes, piezas, variables vivas del mismo rito que la Iglesia intentó abortar hace más de un siglo. La sangre que dejamos en la cripta. El rezo que susurramos sin entender. El nombre que escuchamos en sueños. Todo estaba alimentándolo. Lucía quiso huir. No llegó a la puerta. Cayó de rodillas, vomitando tierra y cera. Y en su espalda, bajo la blusa, algo, había tallado un nuevo símbolo. Una espiral que latía como un corazón. La ayudamos a subir. Pero al mirarnos, ya no era ella. Sus ojos eran huecos. Su voz era otra. Y su aliento olía a incienso podrido. Solo dijo una frase. Antes de desmayarse. Él ya está entre nosotros, pero aún no ha nacido. Episodio 6. El cuerpo que le falta. Lucía no volvió a hablar.
Durante días. Su cuerpo respiraba. Se movía, pero su alma parecía haber sido recogida. Almacenada. O tal vez, reemplazada. Intentamos marcharnos. Una vez más. Pero las puertas del hostal amanecieron selladas por dentro. Y afuera. El pueblo estaba cubierto por una neblina tan espesa que no se veía el sol. Ni el camino. Ni el tiempo. Ya no había días. Solo espera. Y en medio de esa espera, la iglesia nos llamaba. No con voces. Con latidos. Sí. Latía. Cada noche. A las 3:07. Las paredes temblaban como si una criatura gigante respirara bajo las piedras. Y entonces lo supimos con certeza. No lo habían encerrado. Lo estaban gestando. Empezamos a tener visiones. Cada uno de nosotros. Desde rincones distintos de la casa. Veía lo mismo. Una figura envuelta en vendas. Sin rostro. Con manos alargadas que tocaban nuestro pecho dormido. Como buscando la medida exacta. Del recipiente. Y todos despertábamos con el mismo dolor. Un ardor en el centro del pecho. Como si algo nos estuviera marcando desde dentro hacia afuera. Entonces encontramos el último pasaje del diario de Sor Clara. Escrito con letra temblorosa. Manchada con sangre. No basta con la fe. Ni con la entrega. El nacimiento exige carne voluntaria. Ya lo intentamos con oraciones. Ahora él reclama cuerpo. Y al final. Una única línea subrayada con violencia. Uno de ellos debe quedarse. Lucía abrió los ojos esa noche. Nos miró a todos. Y habló con una voz que no era suya. Ustedes decidieron entrar. Solo uno decidirá quedarse. Y esa será su redención. Desde ese instante. Supimos que no era una historia de escape. Era un parto. Y nosotros. Éramos el vientre. Episodio 7. El elegido por la iglesia. No fue una votación. No nos sentamos a decidir. Ni siquiera lo hablamos. La iglesia ya había elegido. Y su elección dolía. Cada uno de nosotros empezó a ser marcado de manera distinta. A mí, por ejemplo, comenzaron a sangrarme los oídos cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Dios. A Sara. Se le desprendían las uñas mientras dormía. Y a Andrés, le comenzó a crecer una sombra. Sí, una sombra. Una segunda silueta. Que lo seguía incluso sin luz. Y que no imitaba sus movimientos. Se quedaba quieta, mientras él temblaba. La única que parecía intacta era Lucía. La portadora del susurro. La que había sido señalada primero. Pero entonces comprendimos, no era la elegida. Era la guía. Ella solo había sido el umbral. El recipiente temporal. El verdadero elegido sería. El más roto. Y ahí estaba Andrés. Parado frente al altar. Con la mirada vacía. Y la sombra detrás de él, sonriendo. Esa noche. Lo encerramos en una habitación. Sellamos la puerta con crucifijos y sal. Rezamos en voz alta. Aunque nos ardieran los labios. Pero a las 3:07. Los rezos se cortaron. Y desde el otro lado de la puerta. Escuchamos su voz. Cantando. Una canción infantil que ninguno de nosotros recordaba haber aprendido. Pero que todos conocíamos. Ven, ven. Que ya nació. No es de cielo. Ni del sol. Lo que sangra sin dolor. Vive en ti. Y sabe a Dios. La puerta se abrió sola. La habitación estaba vacía. Solo quedaba una túnica blanca. Perfectamente doblada. Y en el espejo. Escrito con algo oscuro y espeso. Uno ha sido ofrecido. El nacimiento ya comenzó. Y esa noche. Nadie lloró. Porque todos sabíamos que. En San Lázaro del Olvido. El verdadero infierno no era el fuego. Era el parto. Episodio 8. La iglesia respira. Desde la desaparición de Andrés. La iglesia ya no era un edificio. Era un cuerpo. Sus muros exhalaban calor. Las paredes. Antes agrietadas. Ahora latían suavemente, como carne viva. Y el altar. Frío durante siglos. Comenzó a sangrar. Sara fue la primera en notarlo. Al acercarse una madrugada. Encontró una línea roja descendiendo lentamente por la cruz central. La tocó. Y gritó. No por dolor. Sino porque al hacerlo. Sintió un latido dentro de su mano. Intentamos irnos de nuevo. Ya no por carretera. Sino a pie. Pero cada paso que dábamos nos devolvía al mismo lugar. El portón oxidado de la iglesia. Estábamos atrapados. Dentro de algo que ya no era santo. Sino gestante. Esa noche. Las campanas no sonaron a las 3:07. Sonaron antes. A las 2:33. A las 2:34. A las 2:35. Una por minuto. Y con cada campanada. Escuchábamos más fuerte el sonido desde las entrañas de la iglesia. Un gemido. Un esfuerzo. Un nacimiento. Lucía cayó de rodillas. Comenzó a hablar en una lengua que nadie entendía.
pero que el edificio parecía responder. Las velas se apagaron solas. Las ventanas se abrieron como si inhalaran. Y luego, silencio. Hasta que el suelo tembló. Del altar surgió una grieta. De ella, humo. Y del humo, una figura. No tenía forma definida. Era como una silueta tejida con sombra, niebla y sangre evaporada. Pero en su centro había algo parecido a un corazón. Y latía, con el mismo ritmo que nuestras respiraciones. Entonces comprendimos. No estaba naciendo. Estaba siendo formado, con nosotros. Cada miedo, cada herida, cada rezo mal pronunciado, le daba forma. Y nosotros no éramos testigos. Éramos células, piedras vivas de un templo corrupto. Sara intentó correr. No dio ni 2 pasos. Su cuerpo fue absorbido por el suelo como si la iglesia la reclamara. Y en el aire, escuchamos su voz, fragmentada, llena de eco. Aún falta uno más. Episodio 9, el que fue prometido. Nunca me consideré especial, ni más débil, ni más fuerte. Solo uno más. Uno que llegó tarde al misterio y pronto al horror. Pero aquella noche, frente a la grieta del altar, con Sara ya tragada por la piedra, y la sombra gestante tomando forma, la iglesia me llamó por mi verdadero nombre. Uno que no recordaba. Uno que nadie me había dicho jamás. Pero que, al escucharlo, sentí como si toda mi piel reconociera su sonido. Y en ese instante, lo entendí todo. No fui elegido. Fui ofrecido. Mucho antes de nacer. Mucho antes de pisar este pueblo. Mi madre fue una de las novicias de San Lázaro. Una de las últimas que huyó antes del cierre definitivo. Pero no sin antes sellar un pacto. Uno escrito con lágrimas, sangre y un hijo a entregar cuando la iglesia lo reclamara. Yo, y ahora, la iglesia lo hacía. No con furia, no con violencia, sino con amor. Un amor oscuro, húmedo y asfixiante, como el abrazo de una madre muerta. Lucía, aún poseída por esa voz antigua, me miró desde la entrada de la cripta. Sus ojos eran completamente negros. Tú no viniste. Tú fuiste llamado. Retrocedí. Quise negarlo. Pero todo en mí, desde los sueños de infancia hasta las cicatrices que nunca supe cómo obtuve, gritaba que era verdad. La figura sobre el altar ya tenía torso. Ya tenía boca. Y sus labios susurraban mi nombre. Una y otra vez. Como una oración invertida. Entonces me vi. No en un espejo. En una pared manchada. Donde la humedad formaba un retrato exacto de mi rostro. Pero llorando sangre. Y entendí. La iglesia no quería solo un cuerpo. Quería uno que creyera que tenía opción. Uno que luchara. Que sufriera. Porque el sufrimiento da sabor al sacrificio. Ahora, quedábamos solo 2. Lucía y yo. Pero ella ya no era ella. Y yo, ya no era solo yo. Episodio 10, donde termina la FE. Entré a la cripta solo. Sin cruz. Sin sal. Sin promesas. Lo único que llevaba conmigo era una pregunta. ¿Y si el elegido no se entrega? ¿Y si el sacrificio se niega a sangrar? La figura sobre el altar ya tenía forma humana. Pero no del todo. Era como un eco de lo que una vez fue santo, deformado por siglos de abandono y hambre. Y me sonrió. Con mi sonrisa. Lucía estaba de pie junto a él. O lo que quedaba de ella. Su piel era gris. Sus uñas, negras. Sus ojos, vacíos como vitrales rotos. Le hablé. No respondió. Le grité. Nada. Solo cuando dije su nombre real, el que estaba escrito en la primera página del diario de Sor Clara. Clara de la Cruz. Ella parpadeó. Y lloró. Las lágrimas no caían de sus ojos. Surgían de su boca. Lentas. Espesas, como si lo único humano que le quedaba se escapara por donde una vez habló con fe. Me acerqué al altar. Y la iglesia tembló. El aire se volvió denso. Las velas se apagaron todas a la vez. Y la grieta del suelo se abrió aún más. La voz del ente me habló desde dentro. Tú eres la llave y la cerradura. Tu carne abre. Tu voluntad cierra. Entonces supe lo que tenía que hacer. No escapar. No rezar. No luchar. Negarme. Negarle todo. Mi miedo. Mi nombre. Mi cuerpo. Así que me arrodillé. Y en lugar de ofrecerme, pronuncié las palabras que nadie en ese lugar había dicho en más de un siglo. No te reconozco. La figura gritó. Lucía cayó. Las paredes comenzaron a sangrar en reversa, como si la iglesia vomitara su historia. Y en ese instante, todo lo que era oscuridad, colapsó hacia adentro. No fue luz lo que lo destruyó. Fue la ausencia de fe. Porque incluso los horrores más antiguos necesitan ser creídos para existir. Episodio 11, los ecos de lo que negamos. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Ni si realmente lo estuve. Cuando abrí los ojos,
La iglesia ya no sangraba. El altar estaba cubierto de polvo. Las velas, consumidas hasta la raíz. Lucía yacía en el suelo. Su piel, ahora pálida. Su rostro, en paz. Me acerqué. La toqué. No respiraba. Pero sonreía. La grieta en el altar había desaparecido. Y con ella, la figura. El silencio era real por primera vez. No pesaba. No observaba. Solo, estaba. Salí al pueblo. Y encontré algo imposible. El sol, opaco pero presente, bañaba las calles abandonadas. El hostal había desaparecido. Las casas, vacías. Todo estaba como si el pueblo hubiera sido dibujado a lápiz, y alguien, finalmente, hubiera pasado una goma. Emprendí el camino de regreso, sin saber si realmente existía. Caminé durante horas, o días, hasta que vi asfalto, y autos, y personas. Regresé, pero algo se quedó allá. O algo regresó conmigo. Las noches son más frías desde entonces. Las luces de mi apartamento parpadean justo a las 3:07. Y a veces, solo a veces, mi sombra se mueve un segundo después que yo. Una noche, abrí el grifo del baño. Y del agua. Salió ceniza. Y en el espejo, con letras húmedas, alguien escribió. Lo negaste, pero lo viste. Desde entonces, entiendo lo que Clara quiso decir. Uno no vence a la oscuridad. Solo sobrevive a ella. Y sobrevive, a costa de algo. Yo cerré la iglesia, pero la llevé conmigo. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, ya no sueño con monstruos. Sueño con ser el próximo altar. Episodio 12, el pacto final. No planeé regresar. Nadie lo hace. Pero hay cosas que no se cierran con negación. Hay heridas que no cicatrizan, solo cambian de forma. Y yo era una de ellas. Durante semanas intenté rehacer mi vida. Rodearme de voces vivas. Buscar calor en lo cotidiano. En el café. En los abrazos. En los domingos. Pero todo sabía a sombra. Cada vez que me miraba en el espejo, notaba algo nuevo. Una grieta detrás de mis pupilas. Un temblor en mi reflejo. Como si alguien más compartiera mi cuerpo. Una noche, encontré el diario de Sor Clara sobre mi almohada. A pesar de haberlo dejado atrás, estaba abierto en una página que no recordaba haber leído. El que regresa, no lo hace por elección. Lo hace porque ya es parte del templo. Supe entonces que la iglesia no era un lugar. Era una semilla. Y yo era el terreno. Volví a San Lázaro del Olvido. Pero el pueblo ya no estaba. Solo la iglesia. Sola, esperándome. Entré. No con miedo. Ni con rabia. Sino con la certeza de que no se puede huir de lo que uno fue diseñado para contener. El altar estaba reconstruido. Limpio. Nuevo. Y en el centro, una cruz vacía. Me acerqué. La toqué. Y sentí paz. Por primera vez desde niño, paz. Me senté. Abrí los brazos. Y recé. Pero no a Dios. Recé por mí. Por los que vinieron. Y por los que vendrán. La iglesia me recibió. No con voces. Sino con silencio. Un silencio profundo. Sagrado. Final. Y mientras el sol se apagaba sobre los vitrales, comprendí que yo no sería el sacrificio. Sería el sello. Porque hay cosas que no deben volver a abrirse. Y alguien debe quedarse. Para recordarlo.